Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a explicar de forma breve cómo conservar, limpiar y ubicar los insectos en macro extremo. Bueno, esto es un tema algo, no sé si es polémico, pero pues yo he notado que algunos youtubers o algunas personas que se dedican al macro extremo evitan nombrar este tipo de cosas como si fuera algún secreto o de pronto el miedo al rechazo social porque de pronto estamos torturando los insectos. Entonces, pues, no sé, para mí pues es algo completamente normal porque pues estamos hablando que los insectos también tienen un ciclo de vida y a su vez que tienen su ciclo de vida pues hay muchas formas de encontrar insectos, por decirlo así, ya sin vida. Entonces, pues por ejemplo, en mi caso casi todos los insectos que yo encuentro son insectos que ya están muertos o por ejemplo ya están lastimados o no sé. Por ejemplo, en algunas casas ponen venenos para las moscas, entonces pues las moscas van cayendo. Muchas veces aquí en esta casa donde yo vivo, pues yo las encuentro muertas por la cocina, yo las cojo y pues sí, las limpio y esas cosas. Incluso en el parque, o sea, en los parques es muy normal encontrar insectos que ya murieron, que ya cumplieron su ciclo de vida, que ya se reprodujeron y que pues podemos usar para estas técnicas. Igualmente en este país y en muchos otros hay pues una lista de insectos que no se pueden cazar, que no se pueden recolectar pues por su estado de protección. Eso es apenas lógico, ¿no? O sea, si nosotros vemos una lista de insectos protegidos que están prohibidos a matar o recolectar o tener como mascotas, pues simplemente no lo hacemos. Lo demás pues ya depende de cada persona, ¿no? Entonces en este caso les voy a explicar, por ejemplo, cómo en ciencias como la entomología ellos usan técnicas para posicionar insectos que pues es completamente normal, que a su vez ellos los conservan y pues muchas veces tener como un conocimiento más cercano de esos insectos o tener una vista más cercana de esos insectos nos hacen más conscientes de lo que esos insectos son o hacen parte del ambiente que nos rodea. Entonces, por ejemplo, yo antes de empezar en esto, todos los insectos para mí eran, por ejemplo, las moscas, todas eran las mismas moscas. Las arañas eran todas las mismas arañas, simplemente 8 patas que se movían rápido por las paredes, incluso los mosquitos. Y pues a cada vez que nosotros como que vamos profundizando en eso, nos estamos dando cuenta que pues cada insecto es único, cada insecto cumple una función dentro del ambiente y pues eso nos genera más conciencia. Entonces, pues para aquellas todas personas que vean que como que no, que estamos con una red así como los japoneses pescando ballenas en el Pacífico, no sé. No, pues son insectos que encontramos por ahí, pues muchas veces es necesario conservarlos, congelarlos o esas cosas. Y bueno, y por ejemplo en países como en España que tienen estaciones, pues es muy difícil encontrar insectos durante la temporada de invierno. Entonces, muchas veces pues en ese tiempo pues nosotros sí tenemos que seguir practicando esas cosas o estamos muy metidos, pues muchas veces hay que conservarlos. Entonces ya después como esta introducción, como explicándolo, si alguna persona llega al canal, no sé, y se pregunta como que no, esta gente solo se dedica a matar insectos, que no sé, y ese tipo de cosas, pues hay que ser conscientes, ¿no? El camino, ahora sí lo que les vengo a hablar, entonces el camino pues correcto para posicionar los insectos, en este caso, que hemos recolectado, teniendo en cuenta es que primero tenés que ser extremadamente cuidadosos, ¿no? Entonces con aquellos insectos que su cuerpo son blandos, entonces por ejemplo si estamos hablando de polillas, mariposas, eh, esos silverfish, de esos insectos que se encuentran en la humedad de los baños, orugas u otros insectos que tienden a ser como de cuerpos muy blandos, hay que ser extremadamente cuidadosos. Entonces esta guía es más como para esos insectos que su torso o su cuerpo en general está compuesto de una estructura más rígida. Entonces para esta guía pues les voy a mostrar como unas ilustraciones donde el punto negro representa en qué parte del cuerpo se debe introducir la aguja o el alfiler. Yo por ahora estoy usando, por ejemplo, la punta de una jeringa de insulina, que son muy delgadas, o
o en su defecto ustedes pueden usar, porque yo he tratado de buscar los pines de entomología, pero no sé qué sucede con eso, que es muy difícil de encontrar acá. Entonces yo lo reemplacé por agujas de acupuntura, que son baratas y son muy delgadas. Entonces eso depende de cada quien. Entonces si ustedes, por ejemplo, ven que es más fácil encontrar ustedes las agujas de acupuntura, pues háganlo, o si no, háganlo con alfileres, y eso solo tengan cuidado. Entonces la ilustración les va a mostrar más o menos en qué parte del cuerpo se debe insertar la aguja o por lo que tengan para darle mayor estabilidad al insecto. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Eso no es, no tenemos que hacerlo con mucha fuerza o eso, o muchas veces tenemos que pasarlos por un proceso de hidratación para que el cuerpo se relaje, el cuerpo del insecto se relaje. Entonces poder insertar de forma más suave la aguja dentro de la muestra. Entonces así evitamos dañar partes del cuerpo como las piernas, las alas, o si muchas veces se desprende la cabeza, porque son insectos que encontramos y ya están en proceso de descomposición o ya están muy secos. Entonces eso es, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Entonces, pero bueno, eso es hablando en entomología, pero si ya estamos hablando, por ejemplo, en macro extremo, la forma más, como yo diría, precisa, o que nos va a dar mayor estabilidad para evitar menor movimiento, es cuando insertamos desde la parte trasera del insecto, como muestra en la gráfica, y eso nos va a dar mayor estabilidad a la hora de tomar fotos, y vamos a eliminar del rango de la lente todos los, sí, o sea, no se va a notar la aguja ni se va a notar nada. Entonces es muy bueno, es muy conveniente, y obviamente tener mucho más cuidado. Por ejemplo, si por ejemplo estamos hablando por ejemplo de hormigas, que hormigas es, yo diría, que las cosas más difíciles de ponerlas en un pin. Entonces, y yo uso los brazos, y con los brazos pues yo voy acomodando, porque pues como yo les había dicho antes, una parte indispensable de mi equipo son los brazos de Small Rig, porque son articulados y pues me puede dar muchísimos tipos de composiciones a la hora de hacer este tipo de posicionamiento. Ahora hablando por ejemplo de la conservación, yo he encontrado como el método más efectivo y más económico, porque pues hay químicos para conservarlos, o hay otros tratamientos, pero pues estoy hablando de mi experiencia personal, ¿no? La forma más efectiva de conservar los insectos es congelándolos. Los pongo en un congelador, en un recipiente, y pues duran semanas, en 2-3 semanas pueden durar ahí y no va a pasar nada. Simplemente hay que tener cuidado al momento de descongelarlos, que pues tienen que estar descongelados pues poco a poco, y que pues no lo vayamos por ejemplo a manipular o a insertar la aguja cuando esté congelado, porque obviamente el cuerpo va a estar congelado. Vamos a forzar la aguja y vamos a destruir prácticamente el insecto. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, estos son los recipientes que yo uso para los insectos. Yo los uso para... Aquí los congelo, o aquí por ejemplo pues si tengo algún insecto vivo, pues aquí lo tengo, y pues para liberarlo, o sea, es básicamente con esto recolecto todas las muestras. Entonces con esto mismo lo pueden congelar. Es muy fácil, y pues son económicos. Yo los encontré, son muy económicos. Creo que el paquete de 4 de estas cosas me costaron como $5 menos, yo creería. Entonces pues ya sabes, es una opción, por ejemplo, si ustedes quieren mantener insectos en el congelador, pues para no tenerlos por ahí vivos no, como para que no los tengan directamente sobre el congelador, ¿no? Además, para, por ejemplo, cuando nosotros encontramos insectos muertos en la calle, en una cocina, en nuestras casas, en los parques, tienden a estar llenos de partículas muy pequeñas, de polvo, o incluso partes de otros insectos, de arena, de arcilla, lo que sea. Y muchas veces eso lo hace complejo de limpiar, porque pues al ser un insecto muy pequeño, muy delicado, pues nosotros no queremos, por ejemplo, coger un pincel o ese tipo de herramientas que a veces pueden ser muy duras. Entonces yo lo que uso para limpiarlo, pues para mí el método más efectivo es con aire. Entonces yo uso, por ejemplo, eso que usamos, por ejemplo, para limpiar los lentes, para limpiar los objetivos, para limpiar los sensores de las cámaras. Entonces se aplica un chorro de aire muy suave, y pues nos ayuda pues a no destruir el
el insecto. Y lo otro que uso es, por ejemplo, esto que encontré que es como muy interesante, que combina pues como la bombita de aire más una brochita que es también se supone que es para limpiar los sensores y eso. Entonces esto nos ayuda también, por ejemplo, a limpiar los insectos de forma, como se dice, delicada, sin dañarlo, y a la vez tiene una brocha. Entonces son las dos formas que yo he encontrado. Entonces esto, como al tener una brocha y pues tener aire, pues hace doble trabajo y nos facilita. Otra cosa importante, por ejemplo, cuando encontramos insectos secos es la hidratación. ¿Cómo vamos a hidratar los insectos? Bueno, los insectos son fácil y a la vez complejo de hidratar. Lo que yo hago es, por ejemplo, en un container de estos, al fondo pongo un poquito de una servilleta de cocina, una servilleta absorbente húmeda, no goteando agua, simplemente húmeda. Y sobre eso pongo una tela, o pongo un separador con agujeros para poner el insecto ahí. O sea, nunca pongo el insecto directamente sobre el pañuelo, sobre la servilleta, porque o si no el insecto se va a humedecer tanto que se va a llenar de moho, de hongos. Entonces lo ponen ahí, tienen un proceso de más o menos de 24 a 32 horas para que se recupere su humedad. Y pues yo lo pongo, por ejemplo, bueno, si es en verano, en una fuente de calor pues natural, el sol, cerca de una ventana o algo. O yo lo pongo, por ejemplo, aquí en la parte de arriba de mi computador, donde sale la ventilación, el agua caliente. Entonces eso genera o ayuda a la producción de humedad. Solo tengan cuidado, estén pendientes del proceso, estén revisándolo, por favor, no se les olvide revisarlos, porque si se humedece mucho va a incentivar la producción de moho y pues van a tener que botar el insecto. Entonces van a perder trabajo de 24 a 32 horas. Entonces esa era como la explicación de hoy. Espero les haya gustado el video. Es un video simple, pero pues que creo que genera muchas dudas a la hora de hacerlo. Entonces espero les haya gustado el video, no se les olvide suscribirse. Muchas gracias por los 100 suscriptores. Ya nunca le había hablado tanto a tantas personas, 100 personas. Ni siquiera en la universidad le hablé a tantas personas, entonces ya 100 personas ya es un número razonable. Entonces pues bien, siento que pues bueno, el canal va creciendo de a poquito, y pues a medida que vaya creciendo pues vamos a ir mirando qué vamos haciendo, como nuevas temáticas, no sé, sorteos o esas cosas, no sé, licencias de software para focus stacking por un año o esas cosas. O sea, cosas esenciales, cosas básicas pues, para la gente poder empezar, y pues como poder avanzar en esto y pues poder incentivar a la gente cada día cómo hacer esta técnica, y que como que se agrande la comunidad. Entonces espero haya sido mucha ayuda y que les ayude a ustedes también a seguir en este proceso. Y muchas gracias por verme y hasta luego.